reía cuando los jóvenes me decían a mí, mis compañeros del interior me dicen que no tienen internet. ¿Y cómo te dicen? Me mandan por WhatsApp. Como nunca antes se ha visto, el mundo se detuvo por completo. La pandemia de COVID-19 ha condicionado a todos los gobiernos del mundo a tener que replantear sus políticas sociales. La educación en pandemia fue uno de los desafíos más complejos. En Paraguay, el 16 de marzo, el Ministerio de Educación dispuso que inicien las clases virtuales en todo el país. Lo que nosotros desde un principio habíamos dicho con respecto a todo esto era que el sistema educativo no podía estar presente en esta pandemia como un problema, como lo estuvo haciendo con la implementación de la educación virtual a su manera. No todos tenemos buena conectividad, no todos estamos familiarizados con las herramientas tecnológicas. Nosotros no utilizábamos Zoom con los chicos, no utilizábamos Time, tampoco Classroom, ni siquiera videollamadas con WhatsApp, porque no era tan necesario. ¿Por qué? Porque todos estábamos viviendo muy cerca, entonces todos somos vecinos, tanto yo como mis alumnos. Entonces casi no era tan necesario el uso en esa parte. En una encuesta realizada por organizaciones estudiantiles a 7.374 estudiantes secundarios, se demostró que el 51.3% accedía a Internet vía recarga de datos móviles, de los cuales solo el 3.2% tiene un plan de datos móviles en el teléfono. ¿Por qué conversamos con los estudiantes hoy? Porque ellos son los mayores afectados en dos procesos, en el proceso pedagógico y en el proceso de la adaptación digital. Hoy vamos a tomarnos el tiempo de hablar con los jóvenes estudiantes de la Federación Nacional de Estudiantes de Secundaria, quienes nos van a poder adentrar en este proceso, en este día a día que ellos están viviendo en plena pandemia. Ahora la desigualdad social se siente mucho más porque cada estudiante, de acuerdo a sus posibilidades, debe acceder a estas clases, ¿verdad? Entonces es por eso que nosotros estamos solicitando vamos a decir, la liberación de datos para acceder justamente a las clases virtuales y demás cuestiones. Una serie de reivindicaciones que más que nada son ya una deuda histórica para con la educación. El 20 de abril, los estudiantes de la media realizaron un paro virtual para exigir al ministerio un plan de contingencia que incluya a todos los sectores. Nosotros más que nada elaboramos un plan de contingencia donde presentamos todas las reivindicaciones que queremos que sean aceptadas. Desde la liberación de datos, inversión en los TICs, que serían las tecnologías y los elementos de comunicación. Me mencionaban anteriormente también que hay muchas personas o estudiantes que están pensando en la idea de dejar las clases permanentemente. ¿Esto a qué se debe? Bueno, tengo que tener en cuenta que la deserción escolar es una realidad y una realidad muy notable hoy en día. Hay que entender que la deserción escolar muchas veces no se debe inclusivamente a los problemas que hay dentro de la institución, sino a problemas externos. Lo único que acá, en medio de esta pandemia, ¿verdad? Lo que se hace es desenmascarar, desnudar las precariedades en los sectores más importantes, ¿verdad? Vimos cómo no estamos preparados en el sector de salud, el sector económico, cómo en vez de generar mecanismos para que la gente trabajadora, los pobres puedan pasar esta pandemia de una manera más digna, lo que hacen es endeudarnos más. Nos detenemos para hablar con Leticia Ritter, educadora y madre, quien nos va a adentrar a este mundo de doble afectación, de saber cómo ella lleva, como madre y educadora, un proceso en el que varios paraguayos se ven involucrados. No todos los padres estamos o están preparados para acompañar a sus hijos, o no todos tienen el tiempo suficiente. Conozco a muchas mamás que realmente están haciendo un esfuerzo enorme. También conozco mucha gente del ámbito docente que el esfuerzo es aún mayor y realmente lo que veo es que para todo, o sea, no hay un actor interviniente para el cual sea fácil, ¿verdad? Para algunos un poco más, para otros un poco menos, pero para todos está siendo complicado. No todos tenemos buena conectividad, no todos estamos familiarizados con las herramientas tecnológicas. Nos hace ponernos en situaciones para las que no estamos preparados. El presupuesto de educación durante este año pandémico fue del 3,7% del Producto Interno Bruto. En este sentido, la UNESCO recomienda que el presupuesto sea de por lo menos el 7 o el 8% del PIB del país.
Sin embargo, en lugar de que este año, en plena crisis educativa a causa de la pandemia, aumenten los fondos para este sector, en el presupuesto general para el año 2021 hubo un recorte de al menos $85 millones. La gratuidad para las escuelas y colegios sigue siendo una utopía en Paraguay. Podríamos decir que el derecho a la educación todavía no es un derecho para todos. No es un derecho para todos, y una manifestación muy tangible de que no es un derecho para todos es el nivel de escolarización que tiene nuestra sociedad. Para que una educación sea un derecho pleno y sea un bien público realmente, se necesita garantizar la gratuidad. Y ese es uno de los problemas que todavía arrastramos en el país, porque la educación no es gratuita para todos. La falta de inversión en la educación no es un hecho nuevo. Es más, venimos parchando esta situación hace muchísimo tiempo. Y hoy, en plena pandemia, estamos atravesando una situación que implica limitaciones pedagógicas como técnicas, y esto se debe a la falta de implementación de tecnologías en las aulas. Esta no fue la primera ni será la última pandemia que pasó la educación. ¿Sí? No, de ninguna manera. Tuvimos episodios en el pasado donde la aparición de brotes epidémicos o pandémicos produjeron cierres de escuelas, que son las medidas que se llaman medidas sanitarias no médicas, que son medidas preventivas para evitar que la aglomeración de gente en un espacio reducido contribuya a esparcir, a aumentar los contagios de una determinada enfermedad infectocontagiosa. Si bien es cierto, esta pandemia tiene cuestiones que son inéditas, como por ejemplo un amplísimo movimiento global de búsqueda de vacunas y de tratamientos de esta pandemia en particular, que esto no tiene precedentes en estos niveles de cooperación, sí hay similitudes con otros escenarios epidémicos a nivel mundial, porque en los últimos 11 años hubo más de 1.500 epidemias y pandemias en el mundo, solo en los últimos 11 años. La educación se convierte muchas veces en la variable de ajuste de otros fenómenos sociales. Estamos hablando de las enfermedades, pero también estamos hablando de las inundaciones que afectan a varias zonas ribereñas del país y que producen, cuando el río sube su nivel, producen el cierre de escuelas por temporadas. Lo que pasa es que los cierres son tan cortos que no afectan la flexibilidad que el currículum permite. El desafío de innovar en la educación paraguaya no es nuevo. Incluso antes de la pandemia, las autoridades conocían muy bien la necesidad de diseñar modelos educativos más efectivos para desarrollar capacidades de manera integral en los estudiantes del Paraguay. Este es el primer colegio paraguayo construido sin aulas. En este sentido, el pedagogo Luis Ramírez, director del Centro para el Desarrollo de la Inteligencia, implementa hace varios años una novedosa metodología educativa que les permitió sobrellevar las dificultades que se presentaron para los docentes y padres en Asunción. Todo el modelo educativo llamado escuela tiene esa misma dificultad, que es que piensa en el ser humano como un receptivo pasivo de información y como la acumulación de información, pero eso tiene que ver con la época en la que se pensó el sistema educativo, siglo XVIII, revolución industrial, y se pensó al ser humano para prepararlo para el mundo del trabajo. Sin embargo, hoy la educación tiene otras posibilidades. Los papás somos los más desconcertados de esta nueva realidad, porque queremos ayudar como antes y no tiene nada que ver. Entonces nos desesperamos, nos angustiamos. Los padres creemos que porque nuestro hijo saca 4 o 5, es bueno. Y yo le pregunto, ¿qué sabe hacer? Hay alumnos de la escuela que terminan con 4 y 5, no comprenden lo que leen. Entonces, no nos engañemos con eso, con el sistema de evaluación, con las notas, no. Nosotros tenemos que tratar de pedir en forma concreta, como papá, ¿qué va a aprender mi hijo? Y esa es una responsabilidad de la maestra. No asumamos nosotros esa responsabilidad y establezcamos un diálogo con la escuela y con la maestra para exigir que aquellas cuestiones que nos dijeron que se van a aprender, se aprendan. La realidad de las familias rurales fue más complicada de cara a la pandemia.
Si bien en algún momento el problema consistió en llegar a las escuelas y colegios por falta de caminos, la situación se agudizó con la implementación de la educación virtual, que en muchos lugares se limitó al envío de fotos, documentos o videos a través de WhatsApp con un seguimiento deficitario. Fundamental la conectividad, como siempre digo. Para nosotros eso fue el mayor obstáculo, la falta de conectividad. No tenemos internet y las empresas privadas que están que dan ese servicio sabemos que son muy caras y les cuesta a los padres, mucho más a la gente que está en el interior. Según un informe elaborado por CEPAL, en Paraguay, así como en Bolivia y Perú, solo el 3% de los hogares tiene conexión fija a Internet, lo cual dificulta el acceso a la educación en pandemia, lo que amplía las brechas preexistentes. Además, agrega que en nuestro país más del 90% de los hogares rurales no cuentan con conexión fija a Internet. Como la gente del MEC, por decirte, ¿para qué irnos tan lejos? Acá las autoridades que están acá, los jefes directos de la zona de Cacupé, la parte de la supervisión, ellos no hacen un seguimiento, ellos ni siquiera saben cómo se está utilizando. Los días que ellos llegaban a las escuelas y visitaban, nosotros con mucho orgullo le mostrábamos los trabajos que hacían los chicos con las máquinas y ellos ni siquiera se tomaban la molestia de mirar o de decir qué lindo trabajo, o sea que ellos minimizaban, a ellos mismos no les importa. Tenemos que mentalizarnos y tenemos que ser conscientes de que esto ocurrió ahora y no porque termine que no va a volver a suceder y tenemos que estar preparados para cualquier otra eventualidad. La Dirección de Estadísticas, Encuestas y Censos, en el año 2019 señaló que en el área rural solo el 8,7% de los hogares tenían acceso a Internet. Sin embargo, según el viceministro de Educación, Robert Cano, estos números no hacen justicia a la realidad. Es bueno cotejar los datos del CEPAL. No sé de datos de qué años son, no sé datos de qué contextos son. Yo les pido por favor que se remitan a los datos de la Dirección de Estadísticas y Censos, que es datos local, más reciente, más fresco. Él mismo hizo mención que entre los años 2015 y 2019, un 98,5% de la población de 10 años de edad y más accedió en algún momento a Internet a través del teléfono móvil. Y ahí habla justamente de la alta disponibilidad del acceso a Internet a través de principalmente el teléfono celular. No obstante, la denuncia de los estudiantes para acceder a la educación digital se basó en 3 elementos principales: no contar con equipos capacitados para descargar archivos, la falta de dinero y acceso a puntos de venta para comprar constantemente paquetes de datos, escasa cobertura de la señal telefónica en varios puntos del país. Estos factores incidieron en que los estudiantes tengan un sinfín de dificultades para llegar al término del año lectivo. Nosotros estamos convencidos de algo. La estrategia que este año se elaboró, y pueden hablar también con los docentes y pregúntenle a los docentes, lo que les dio su Ministerio de Educación y Ciencias fue un apoyo fenomenal en el sentido de que hemos elaborado una cantidad de materiales y hemos puesto a disposición de los maestros un montón de estrategias que nunca antes se han puesto a disposición de los docentes. Y no lo digo por una cuestión de soberbia, sino porque la necesidad nos empujó a los docentes esa cantidad de materiales. 800 docentes se sumaron a este proceso. Había 800 maestros que en distintas partes del país comenzaban a elaborar materiales para cada una de las asignaturas. Y eso permitió justamente que los docentes tengan más tiempo. ¿Para qué? Para mantener la interacción con los estudiantes. Por eso llegamos a esa cobertura del 90%. La gestión del ministro de Educación, Eduardo Peta, ya venía siendo criticada duramente antes de la pandemia. Gremios de docentes, directores y estudiantes exigían apertura de su parte para elaborar planes educativos en el marco de la reforma. No me pidan la excelencia en un momento de crisis mundial de la salud y la educación. Googleen y busquen todos los ministros de otros países que van a encontrar con la misma problemática. Resulta que la exigencia de yo quiero que sea hoy, es un año distinto, pero no vamos a perder las clases. El año, la evaluación va a ser distinta, pero no vamos a perder el año. Con la suspensión de las clases presenciales y la improvisación de la enseñanza virtual, los cuestionamientos a su administración aumentaron. Por ese motivo, se llevaron a cabo manifestaciones de diferentes tipos y hasta se analizó sin éxito un voto de censura en el Congreso para el rector de la política educativa del Paraguay. El ministro Peta es una persona que
llegó al Ministerio de Educación con un expertise que no es adecuado para el Ministerio de Educación. Es decir, nosotros necesitamos educadores. Y él se quedó atrapado en un modelo de gestión de la cosa pública y en particular de la educación, en donde se confundieron. Pensaron que es repartir comida, repartir cuadernos, pensaron que es a lo mejor construir escuelas, y tiene que ver, pero eso no es lo central. Lo central en la educación es lo pedagógico. Tenemos muy poco aprendizaje y muy poca cultura del aprendizaje de las experiencias anteriores. En materia de tecnología, el Ministerio tiene informes muy calificados de implementación de políticas de tecnología que simplemente no utilizan. No es una persona preparada para entender lo pedagógico. Quizás sea muy bueno para administrar la construcción, el recurso, el dinero, pero para entender el mecanismo pedagógico, para desarrollar en un momento de pandemia proyectos educativos actualizados y que permitan el progreso yo creo que perdimos una oportunidad enorme y seguimos perdiendo esa oportunidad porque hasta hoy no estamos atinados en la gestión pedagógica. Y lo principal es evitar el populismo y sacar de raíz lo que es el amiguismo en cuanto a lo político. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros tenemos jefes que no tienen preparación, pero porque es de la línea política del que está en el mando, entonces se le da atribuciones que no se merece. Entonces una persona que no está capacitada, no está preparada, y como si la cabeza no está preparada, entonces el resto tampoco. Mi situación es diferente a la de la mayoría de las mamás y de los educadores y educadoras de nuestro país, ¿verdad? Para mí las cosas son más fáciles, debo admitir esto. Y me duele y me molesta que hay muchísima gente que no puede responder a las necesidades de su hijo, que no puede porque no tiene las herramientas tecnológicas. El 2021 todavía sigue siendo una incertidumbre en relación a si las clases serán virtuales, presenciales o mixtas, ya que mucho dependerá de los índices epidemiológicos de la pandemia. No se puede pensar solo en un año escolar porque lo que pase y deje de pasar este año va a tener sus efectos y sus implicancias para el próximo año y para los subsiguientes años. Esta pandemia llegó para yo sé que es muy trillada esta frase, pero llegó para demostrarnos, para hacernos dar cuenta de que nuestros sistemas están obsoletos. Ustedes como alumnos más que nadie nos pueden decir a nosotros, ¿a ustedes qué les gustaría encontrar en las aulas? Si volvemos a un año con este año, hacemos una reforma. ¿Qué les gustaría encontrar? Una educación de calidad, gratuita y obligatoria para todos y para todas. Es lo único que nos debe encontrar y la única forma de eso es reconciliarnos todos juntos la educación. No solo que el ministerio haga, diga y ponga lo que tenemos que hacer como una parte dictatorial que ordena, sino entre todos consensuar, hablar y decir cuál va a ser la política educativa que vamos a tener el próximo año para que empecemos una educación, para que este sea el comienzo del cambio de la educación en nuestro país.